La autoestima no es un regalo genético, ni un estado de ánimo que aparece mágicamente un buen día. Según la filosofía de Jim Rohn, la autoestima es el resultado matemático de tu disciplina diaria. El gran error que comete la mayoría es intentar sentirse confiada, sin haber hecho el trabajo necesario para justificar esa confianza. La realidad es que no puedes engañar a tu propia mente. Si tus acciones diarias no respaldan tus ambiciones, tu subconsciente saboteará cualquier intento de éxito. Hoy no vamos a hablar de motivación superficial. Vamos a desglosar la mecánica exacta para construir una autovaloración inquebrantable, basada en la única cosa que no puedes fingir: la evidencia de tus propios resultados. Para entender realmente de dónde viene la confianza, primero debemos limpiar el terreno de conceptos erróneos. Jim Rohn insistía en que la verdadera autoestima no tiene nada que ver con el ego, la arrogancia o la repetición de frases bonitas frente al espejo. La autoestima genuina nace de la productividad y del desarrollo personal. Es la reputación que tienes contigo mismo. Piénsalo de esta manera. Cada vez que te prometes que harás algo y no lo haces, estás erosionando tu propia credibilidad interna. Existe una conexión directa y brutal entre la falta de disciplina y la destrucción del amor propio. Ron solía decir que la disciplina es el puente entre las metas y los logros, pero también es el cimiento de cómo te ves a ti mismo. Si sabes que deberías levantarte temprano, leer 10 páginas de un libro o hacer esa llamada de ventas, y decides no hacerlo, algo dentro de ti muere un poco. No es solo que perdiste la oportunidad de avanzar, es que te demostraste a ti mismo que no eres de fiar. Esa acumulación de pequeñas decepciones diarias es lo que crea la inseguridad. No es que te falte talento, es que te falta cumplimiento. Aquí es donde entra el problema de las afirmaciones positivas, cuando se usan incorrectamente. Mucha gente intenta curar su baja autoestima repitiendo «soy un ganador» o «soy exitoso». Pero si te pasas el día procrastinando y evitando tus responsabilidades, tu cerebro sabe que estás mintiendo. La afirmación sin disciplina es el comienzo de la desilusión. Para que una afirmación funcione, debe estar respaldada por la evidencia de tus acciones. Cuando terminas un día sabiendo que diste tu máximo esfuerzo, no necesitas convencerte de que eres valioso. Lo sientes automáticamente porque lo has demostrado. Otro pilar fundamental en la filosofía de Rohn es la distinción crítica entre valor humano y valor de mercado. Este concepto confunde a mucha gente y es la causa de mucho sufrimiento innecesario. Tu valor como ser humano es infinito e incalculable. Mereces amor y respeto simplemente por existir. Sin embargo, el mercado no paga por valor humano, paga por el valor que aportas al mercado. Si te sientes mal porque no ganas suficiente dinero o no tienes el éxito profesional que deseas, no significa que valgas menos como persona. Significa que, en este momento, tus habilidades tienen un valor de mercado bajo. Ron explicaba esto con una claridad asombrosa. Nos pagan por el valor que aportamos al tiempo, no por el tiempo. Entender esto es liberador. Significa que si quieres elevar tu autoestima profesional y tus ingresos, no necesitas cambiar quién eres en tu esencia. Necesitas aumentar tus habilidades. Necesitas volverte más valioso para la economía. Esto nos lleva a la frase más famosa de Ron,
que es la base absoluta de una autoestima inquebrantable. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Si trabajas duro en tu trabajo, podrás ganarte la vida, lo cual es respetable. Pero si trabajas duro en ti mismo, podrás forjar una fortuna. Y no solo una fortuna económica, sino una fortuna de carácter. La persona que dedica tiempo a pulir su mente, a aprender nuevas habilidades y a fortalecer su disciplina, camina por el mundo con una seguridad diferente. No teme perder su empleo porque sabe que su capacidad de generar valor va con ella a donde sea. La verdadera autovaloración surge cuando te das cuenta de que tienes el control de tu propio crecimiento. No dependes de la economía, ni del gobierno, ni de tu jefe para sentirte seguro. Tu seguridad proviene de tu capacidad interna para resolver problemas y adaptarte. Sin embargo, antes de poder construir este rascacielos de confianza, necesitas inspeccionar los cimientos actuales. Muchos intentan construir éxito sobre un terreno lleno de grietas formadas por años de negligencia y promesas rotas. Identificar esas grietas no es agradable, pero es el primer paso obligatorio. Si ignoras las pequeñas traiciones diarias que cometes contra ti mismo, ninguna estrategia de éxito funcionará, porque estarás construyendo sobre arena movediza. Ahora que hemos establecido que la autoestima se construye sobre la base sólida de la disciplina y el valor de mercado, debemos enfrentar al guardián que custodia la puerta del cambio: el miedo. Sin embargo, no estamos hablando solo del miedo escénico o el terror a la bancarrota. Existe un enemigo más sutil y corrosivo que Jim Rohn identificó como la causa principal de la mediocridad: la falta de urgencia provocada por el autosabotaje. A menudo pensamos que lo que nos detiene es el miedo al fracaso. Nos decimos que no empezamos ese negocio o no cambiamos de carrera porque tememos perder dinero o hacer el ridículo. Pero si profundizamos, descubrimos una verdad más incómoda. Muchos sufren de miedo al éxito. El éxito conlleva responsabilidad, expectativas y, lo más aterrador para el subconsciente, el cambio de identidad. Si tienes éxito, ya no puedes ser la víctima de tus circunstancias. Si tienes éxito, tus excusas desaparecen. El miedo al éxito es el miedo a perder la comodidad de tus quejas habituales. Por eso, muchas personas se autosabotean justo cuando están a punto de lograr un avance. Su mente inconsciente tira del freno de mano para regresarlos a la zona conocida, aunque esa zona sea dolorosa. Este fenómeno crea lo que Rohn llamaba la trampa de la comodidad. No es una comodidad placentera, sino una letargia peligrosa. El problema con la falta de autoestima no es que ocurra de la noche a la mañana como un desastre natural. Es una erosión lenta. Es el peligro de lo suficientemente bueno. Cuando tu vida no es un desastre total, pero tampoco es lo que soñaste, entras en una zona gris donde la urgencia muere. Te dices a ti mismo: bueno, no estoy tan mal, al menos tengo trabajo, al menos tengo salud. Esa justificación es el veneno que mata tu potencial. La falta de urgencia permite que el miedo dicte tus días sin que te des cuenta. Aquí es donde operan los patrones de pensamiento negativos como frenos de emergencia. Imagina que estás conduciendo un coche. Tu deseo de mejorar es el acelerador, que pisas a fondo con motivación y sueños. Pero tus creencias limitantes: no soy lo bastante bueno, es demasiado tarde para mí, ¿qué dirán los demás?
son el freno de mano que tienes activado al mismo tiempo. El resultado no es movimiento, es fricción, humo y un motor quemado. Te agotas intentando avanzar, sin soltar primero las creencias que te anclan. Este desgaste mental es lo que la mayoría confunde con falta de energía, cuando en realidad es un conflicto interno de intereses. El costo de no actuar ante este conflicto es devastador. Jim Rohn nos dejó una de las citas más poderosas sobre la experiencia humana. Todos debemos sufrir uno de dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia radica en el peso. El dolor de la disciplina pesa onzas. Es incómodo levantarse temprano. Es molesto estudiar cuando otros se divierten. Es difícil decir no a la gratificación inmediata. Pero pesa onzas. En cambio, el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. El arrepentimiento es el resultado acumulado de todos esos días en los que el miedo y la comodidad ganaron la batalla. Es llegar al final del camino y darte cuenta de que la versión de ti que pudo haber sido nunca existió porque tuviste demasiado miedo de incomodarte. El autosabotaje te protege del riesgo inmediato, pero te condena a una vida de ¿qué hubiera pasado si? Tu cerebro, diseñado evolutivamente para la supervivencia y no para la felicidad, siempre preferirá una seguridad mediocre conocida que un éxito grandioso desconocido. Intentará mantenerte en la cueva, a salvo de los depredadores, aunque hoy los depredadores sean solo ilusiones mentales. Entender que tu cerebro está programado para resistir el cambio es el primer paso para dejar de culparte y empezar a actuar. No eres defectuoso, tienes un mecanismo de defensa hiperactivo. Pero la conciencia de este mecanismo no es suficiente para desactivarlo. Necesitas una herramienta específica para reescribir estos patrones neuronales y convencer a tu subconsciente de que es seguro avanzar hacia la grandeza. La herramienta específica para reescribir estos patrones mentales y desactivar el freno de mano del que hablábamos es la afirmación consciente. Pero antes de que pongas los ojos en blanco pensando que vamos a hablar de magia o de simplemente pensar positivo para que el universo te regale cosas, detente. Jim Rohn era un hombre pragmático. Él no enseñaba las afirmaciones como un sustituto de la acción, sino como la preparación necesaria para la acción. Él entendía que la batalla más grande se libra en el terreno de la mente antes de que el sol salga, y si no tomas el control de tu diálogo interno, el miedo lo hará por ti. Aquí es donde la mayoría falla al intentar usar afirmaciones. Intentan mentirle a su subconsciente. Si estás en la quiebra financiera y te paras frente al espejo a repetir «soy millonario», tu cerebro, que tiene acceso a tu cuenta bancaria y a tus recibos, inmediatamente rechaza esa información. Se crea un conflicto interno llamado disonancia cognitiva. Tu mente lógica grita, «eso es mentira», y en lugar de sentirte empoderado, terminas sintiéndote un fraude. Para que una afirmación funcione y penetre las barreras de tus viejas creencias, debe ser veraz y debe estar enfocada en el proceso de crecimiento, no solo en el resultado final. La instrucción práctica es diseñar afirmaciones que tu subconsciente no pueda rechazar porque se basan en tu intención y capacidad de acción. En lugar de decir «soy delgado» cuando no lo eres, la afirmación al estilo Rohn sería
Estoy feliz y agradecido porque cada día disfruto más la disciplina de comer alimentos que nutren mi cuerpo y me dan energía. Nota la diferencia. No estás afirmando una mentira sobre tu realidad actual. Estás afirmando una verdad sobre tu nueva actitud y comportamiento. Tu cerebro acepta esto porque es una declaración de intención, no una falsificación de la realidad. La psicología detrás de esto es la autosugestión constructiva. Tu mente es como un jardín fértil. Si no plantas flores deliberadamente, crecerán malas hierbas automáticamente. Las malas hierbas son esos miedos y dudas que discutimos en la sección anterior. La repetición diaria de una afirmación bien diseñada actúa como el jardinero que arranca la maleza y planta semillas de alta calidad. Al repetir una declaración que combina gratitud con ambición, estás trazando nuevos caminos neuronales. Con el tiempo, lo que comienza como una frase repetida se convierte en una creencia, y esa creencia dicta tus acciones automáticas. Jim Rohn sugería comenzar con la frase, «Estoy en el proceso de...». Por ejemplo, estoy en el proceso de convertirme en la persona que atrae el éxito financiero a través del servicio a los demás. O, me encanta la sensación de superar la pereza y hacer lo que sé que debo hacer. Estas afirmaciones son poderosas porque vinculan el placer al acto de la disciplina. Estás reentrenando a tu cerebro para que deje de ver el esfuerzo como dolor y empiece a verlo como la fuente de tu autoestima. Estás afirmando tu identidad como una persona de acción, no como un espectador pasivo. El momento crucial para realizar este ejercicio es, sin duda, la mañana. Los primeros minutos después de despertar son determinantes porque tu cerebro está en un estado altamente sugestionable y aún no ha sido bombardeado por las urgencias del mundo exterior, las noticias negativas o el estrés del tráfico. Si no tomas el timón de tu mente en esos primeros minutos, las corrientes de la mediocridad te arrastrarán durante el resto del día. Ron decía que debes preparar tu día antes de empezarlo. Leer tus afirmaciones en voz alta por la mañana es como ajustar la brújula antes de zarpar. Asegura que, sin importar las tormentas que enfrentes durante el día, tu mente se mantenga enfocada en el destino y en la identidad que estás construyendo. Sin embargo, la teoría por sí sola no siempre es suficiente para captar la magnitud de este cambio. A veces necesitamos ver cómo estos principios abstractos de disciplina, valor de mercado y afirmación consciente se aplican en el caos de la vida real. Para entender verdaderamente cómo se pasa de la parálisis total a una autovaloración inquebrantable, necesitamos observar la trayectoria de alguien que estaba exactamente donde muchos se encuentran hoy, atrapada en la brecha entre lo que podía ser y lo que era. Para que estos principios dejen de ser teoría y se conviertan en una realidad tangible, quiero presentarte a Laura. Laura no es una persona famosa, ni una celebridad de Instagram, ni una multimillonaria que salió en las noticias. Laura es alguien mucho más importante para este ejemplo. Es el espejo de la mayoría de nosotros. Es el perfil clásico de alguien con un potencial enorme, una inteligencia evidente y un corazón lleno de sueños, pero que vive paralizada por una duda crónica y una comparación constante. Laura representa esa frustración silenciosa que Jim Rohn describía a menudo, la tragedia de saber que puedes dar más, pero ver cómo los días pasan sin que nada cambie.
A sus 32 años, Laura tenía un trabajo decente en una empresa de marketing. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las cuentas. Sin embargo, cada mañana, cuando sonaba la alarma, sentía una opresión en el pecho. No era cansancio físico, era cansancio existencial. Se levantaba sabiendo que iba a pasar 8 horas haciendo tareas que no la desafiaban, reportando a personas que sabía que eran menos competentes que ella, pero que curiosamente eran más atrevidas. Laura tenía ideas brillantes para campañas, proyectos personales y mejoras en su departamento, pero esas ideas nunca salían de su libreta. Se quedaban allí, muriendo lentamente en el papel, asfixiadas por una sola pregunta recurrente. Sí, me equivoco. La discrepancia entre lo que Laura sabía que podía hacer y lo que realmente hacía era una herida abierta. Ella había caído en la trampa de ser una estudiante profesional del desarrollo personal. Había leído todos los libros, escuchaba podcasts, camino al trabajo y se sabía la teoría de memoria. Podía explicarte perfectamente por qué es importante salir de la zona de confort. Pero saberlo y hacerlo son dos universos diferentes. Laura usaba la educación como un escondite. Se decía a sí misma que necesitaba un curso más o un poco más de investigación antes de lanzar su propio proyecto o pedir ese ascenso. En realidad, estaba procrastinando bajo la máscara de la preparación. Su inacción no era falta de conocimiento, era falta de coraje disfrazada de prudencia. El estancamiento de Laura se veía agravado por la comparación. Pasaba horas en redes sociales, viendo cómo antiguos compañeros de universidad lanzaban negocios, viajaban o recibían premios. Cada foto de éxito ajeno era un golpe directo a su autoestima. Se preguntaba, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? La respuesta dolorosa, si hubiera sido honesta consigo misma en ese momento, no era que ellos fueran más inteligentes o talentosos. La respuesta era que ellos estaban dispuestos a fallar públicamente, mientras que Laura estaba aterrorizada de fallar incluso en privado. Protegía tanto su imagen de persona inteligente y perfecta que prefería no hacer nada antes que arriesgarse a hacer algo imperfecto. Su ego era tan frágil que no admitía ni el más mínimo rasguño. Pero la vida tiene una forma curiosa de arrinconarnos hasta que no tenemos más opción que saltar. El punto de quiebre para Laura llegó un martes cualquiera, durante una reunión trimestral. Su jefe anunció el ascenso de un compañero, Ricardo. Ricardo era simpático, pero Laura sabía que él solía pedirle ayuda a ella para resolver los problemas más complejos. Ricardo no era mejor estratega que Laura, pero Ricardo levantaba la mano. Ricardo proponía ideas, aunque la mitad fueran malas. Ricardo se hacía visible. Ver cómo alguien con menos habilidades técnicas, pero más habilidades de mercado, como diría Ron, se llevaba el reconocimiento y el aumento de sueldo, rompió algo dentro de ella. Esa tarde, Laura llegó a su casa, se sentó en el sofá y por primera vez dejó de mentirse. El dolor de la injusticia percibida se transformó en una epifanía brutal. Se dio cuenta de que no estaba enojada con Ricardo. Estaba furiosa consigo misma. Entendió que el mercado no recompensa a quienes tienen las mejores ideas en secreto. Recompensa a quienes tienen el valor de ejecutarlas. Se dio cuenta de que su supuesta prudencia era cobardía.
Su perfeccionismo no era un estándar de calidad. Era un mecanismo de defensa para evitar el juicio. Laura comenzó a auditar sus excusas esa misma noche, diseccionándolas como un cirujano. Siempre se había dicho, no tengo tiempo. Falso. Tenía el mismo tiempo que Ricardo, pero lo gastaba consumiendo la vida de otros en redes sociales. Se decía, no estoy lista. Falso. Llevaba 5 años en el puesto. Estaba sobrecualificada. Se decía, la economía está difícil. Irrelevante. La empresa estaba creciendo y promoviendo gente. La economía personal de Ricardo había mejorado. La de ella no. Fue un momento de honestidad radical y dolorosa. Jim Rohn decía que puedes encontrar inspiración o desesperación, y a veces necesitas un poco de ambas. Laura tocó fondo emocionalmente. El peso del arrepentimiento por los últimos 5 años de silencio se sintió como una tonelada sobre sus hombros. Lloró, no por tristeza, sino por rabia, y esa rabia fue útil. Fue la chispa que encendió la urgencia. Decidió que el dolor de seguir siendo invisible y sentirse estancada era finalmente mayor que el miedo a equivocarse. Esa noche, Laura dejó de ser una víctima de las circunstancias y decidió convertirse en la arquitecta de su propia resurrección profesional. Pero decidirlo era solo el primer paso. Necesitaba un sistema para no volver a caer en la trampa al día siguiente. Necesitaba un proceso exacto para salir del abismo. Laura no llegó a la oficina al día siguiente y renunció dramáticamente, ni exigió un aumento a gritos. Eso sucede en las películas, pero en la filosofía de Jim Rohn, el cambio verdadero es silencioso, metódico y, al principio, invisible. Laura entendió que su autoestima estaba en bancarrota y que necesitaba hacer depósitos pequeños, pero constantes para recuperar su solvencia emocional. Decidió implementar lo que Ron llamaba disciplinas diarias simples. No intentó cambiar su vida entera de golpe, porque sabía que el peso sería insostenible. En su lugar, eligió 3 disciplinas innegociables que ejecutaría sin falta, tuviera ganas o no. La primera disciplina fue levantarse 45 minutos antes. No para castigarse, sino para invertir en su valor de mercado. Dedicó ese tiempo exclusivamente a estudiar las nuevas tendencias de marketing digital que antes le intimidaban. La segunda disciplina fue una dieta mental estricta, prohibido quejarse durante 24 horas. Si algo salía mal, podía buscar una solución o aceptar la situación, pero la queja verbal estaba vetada. La tercera disciplina fue la más aterradora. Debía hablar al menos una vez en cada reunión, sin importar si su idea era perfecta o no. El objetivo no era ser brillante, el objetivo era hacerse presente. Los primeros días fueron un infierno personal. Su cerebro, acostumbrado a la comodidad del silencio y la víctima, se rebelaba. En la primera reunión de la semana, cuando Laura levantó la mano para opinar sobre un presupuesto, su voz tembló. Sintió el calor subirle por el cuello y por un segundo pensó que iba a desmayarse. Dijo su comentario, tartamudeó un poco y se cayó. En el pasado, este momento habría sido motivo para una semana de autoflagelación. Soy una idiota. Todos notaron que estaba nerviosa. Mejor no vuelvo a hablar. Pero aquí es donde ocurrió la verdadera magia. Laura cambió su diálogo interno ante el error. En lugar de decir, soy un fracaso,
se dijo a sí misma: «Estoy aprendiendo a tener voz. El temblor es solo el miedo saliendo de mi cuerpo». Esta reestructuración cognitiva fue clave. Laura dejó de buscar la perfección y empezó a buscar el progreso. Entendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Con el paso de las semanas, el efecto compuesto, esa fuerza octava maravilla del mundo que tanto predicaba Ron, empezó a surtir efecto. A los 30 días, Laura seguía sintiendo miedo, pero ya no sentía vergüenza. Había cumplido su promesa de levantarse temprano y estudiar cada mañana. Esa simple victoria privada, antes de que saliera el sol, le daba una armadura invisible. Llegaba a la oficina sabiendo algo que los demás no sabían: que ella estaba creciendo. Su autoestima ya no dependía de si su jefe la saludaba o no. Dependía de que ella sabía que había cumplido con su deber consigo misma. A los 60 días, el cambio interno empezó a manifestarse externamente. Su postura física cambió. Caminaba más erguida, miraba a los ojos al hablar. Como había estado estudiando intensamente por las mañanas, sus comentarios en las reuniones empezaron a tener una profundidad técnica que incluso Ricardo no podía igualar. Ya no hablaba para ser vista, hablaba porque tenía algo valioso que aportar. La competencia dejó de ser una amenaza y se convirtió en una referencia irrelevante, porque ella estaba compitiendo únicamente contra la Laura de ayer. A los 90 días ocurrió lo inevitable. Jim Rohn decía: «El éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes». El entorno de Laura reaccionó a su nueva frecuencia. Su jefe, que antes la pasaba por alto, comenzó a pedirle su opinión en privado antes de tomar decisiones importantes. Sus compañeros dejaron de verla como parte del mobiliario y empezaron a verla como una líder informal. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Laura ante este reconocimiento. Antes, habría estado desesperada por esa validación, bebiéndosela como agua en el desierto. Ahora la agradecía, pero no la necesitaba. Laura descubrió la lección más importante de su viaje. La validación externa es agradable, pero la validación interna es inquebrantable. Cuando sabes que has hecho el trabajo, los aplausos son solo un extra, no el sustento. Laura dejó de sentirse una impostora porque ya no estaba fingiendo. Realmente estaba haciendo el trabajo duro. Su miedo al fracaso se disolvió porque entendió que el único fracaso real era no intentarlo. Había construido una piel gruesa contra la crítica y un corazón sensible hacia el aprendizaje. Esta transformación no requirió un milagro, ni ganar la lotería, ni un cambio de personalidad radical. Requirió la aplicación consistente de disciplinas simples que cualquiera puede copiar. Laura pasó de ser una espectadora de su vida a ser la protagonista, no por magia, sino por método. Y si ella pudo salir de esa parálisis sofocante usando estas herramientas, tú también puedes. Pero para hacerlo, necesitas conocer las estrategias específicas de crecimiento y resiliencia que sostienen este nuevo nivel de vida a largo plazo. La historia de Laura no es una anécdota aislada. Es la prueba viviente de una metodología. Ella no tuvo suerte, tuvo estrategia. Y tú puedes replicar exactamente ese mismo camino si adoptas las herramientas mentales adecuadas. Jim Rohn no creía en la suerte mística, creía en la preparación implacable.
Para construir una autovaloración que no se derrumbe ante el primer obstáculo, necesitas integrar 4 pilares estratégicos en tu vida diaria. Estos no son consejos motivacionales rápidos, son leyes de vida que separan a quienes desean el éxito de quienes inevitablemente lo alcanzan. La primera estrategia es adoptar la educación continua como tu principal fuente de seguridad. Ron nos dejó una distinción que debería estar grabada en cada escuela. La educación formal te dará una vida, la autoeducación te dará una fortuna. Pero aquí está el matiz que muchos pierden. La autoeducación también te da seguridad. La inseguridad, en su raíz, es a menudo ignorancia. Tienes miedo de vender porque no sabes cómo funciona la psicología de la venta. Tienes miedo de invertir porque no entiendes el mercado. Tienes miedo de hablar en público porque no has estudiado oratoria. El conocimiento es el antídoto del miedo. Cuando te comprometes a aprender algo nuevo cada día, ya sea leyendo, escuchando audios o estudiando a los mentores, estás enviando una señal poderosa a tu subconsciente. Soy capaz de adaptarme. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, la única seguridad real no está en tu puesto de trabajo, sino en tu capacidad de aprender. Si te despiden mañana, pero tienes la mente afilada y llena de recursos, tu autoestima no sufrirá, porque sabes que tu valor reside en tu cabeza, no en tu tarjeta de presentación. Ron sugería saltarse una comida si era necesario para comprar un libro, porque alimentar la mente es más vital para tu futuro que alimentar el cuerpo. La segunda estrategia es cambiar radicalmente tu relación con el fracaso. Debes empezar a gestionar el fracaso como un dato, no como una sentencia. La sociedad nos ha condicionado para creer que fallar es vergonzoso, que es una mancha en nuestro historial. Para la persona con autoestima inquebrantable, el fracaso es simplemente información. Es el mercado diciéndote, por aquí no es, ajusta el rumbo. Los científicos no lloran cuando un experimento no sale como esperaban. Toman notas, ajustan las variables e intentan de nuevo. Tú eres el científico de tu propia vida. Si lanzas un proyecto y fracasa, no significa que tú seas un fracaso. Significa que tu estrategia falló. Separar tu identidad de tus resultados temporales es vital. Jim Rohn enseñaba que debemos dar la bienvenida a los errores tempranos porque son los maestros más baratos. Si te equivocas rápido y corriges, estás avanzando. La parálisis por análisis, el no hacer nada por miedo a equivocarse, es el único error verdadero que no tiene solución. Esto nos lleva a la tercera estrategia: desarrollar una piel gruesa sin perder la sensibilidad humana. Este es un equilibrio difícil pero necesario. A medida que empieces a crecer y a destacar, como le pasó a Laura, atraerás atención. Y no toda la atención será positiva. La envidia es el impuesto que el éxito paga a la mediocridad. Necesitas desarrollar una piel lo suficientemente dura para que las críticas, el rechazo y el cinismo de los demás reboten sin penetrar tu alma. No puedes permitir que la opinión de alguien que no ha construido nada derribe lo que tú estás edificando. Sin embargo, Ron advertía sobre el peligro de volverse cínico. Si tu piel se vuelve demasiado dura, te vuelves insensible, amargado e incapaz de conectar con los demás. El objetivo es ser fuerte ante la adversidad, pero suave ante la necesidad humana.
Debes ser un guerrero en el mercado y un ser humano compasivo en tu comunidad. Esa dualidad es la marca del verdadero liderazgo y de una autoestima sana que no necesita aplastar a otros para sentirse grande. Finalmente, la cuarta estrategia es establecer metas que te obliguen a estirarte. El propósito principal de una meta no es lo que obtienes, sino en quién te conviertes. Ron tenía una frase célebre: proponte la meta de ser millonario, no por el dinero, sino por lo que hará de ti para lograrlo. Para convertirte en millonario, tendrás que desarrollar disciplina, aprender sobre finanzas, mejorar tu trato con la gente, aprender a liderar y gestionar el riesgo. Incluso si pierdes el dinero, conservarás el carácter que forjaste. Eso es autoestima real. Si tus metas son pequeñas y fáciles, no te exigen crecimiento, y sin crecimiento, la autoestima se estanca. Necesitas desafíos que te asusten un poco, que te obliguen a sacar recursos que no sabías que tenías. Es en ese proceso de convertirse donde ocurre la magia. Dejas de perseguir el éxito como quien persigue mariposas con una red, y empiezas a atraerlo como quien construye un hermoso jardín. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Pero cuidado, puedes tener la mejor educación, la mejor actitud ante el fracaso y las metas más ambiciosas, y aún así fracasar estrepitosamente si ignoras un factor externo crítico. Hay una fuerza invisible que tiene el poder de acelerar tu crecimiento hacia la estratosfera o de anclarte al fondo del océano, sin importar cuánto te esfuerces. Es el último componente de la fórmula y a menudo el más doloroso de ajustar. Puedes tener la mejor semilla del mundo, que son tus ideas y tu potencial, y puedes tener las mejores herramientas, que son tus habilidades y tu disciplina, pero si plantas esa semilla esa semilla en un suelo tóxico, morirá. Ese suelo es tu entorno, y aquí es donde opera la ley más despiadada del desarrollo personal, la ley de la asociación. Jim Rohn lo expresó con una claridad matemática que asusta. Eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Esta no es una metáfora poética, es una realidad psicológica. Por ósmosis, absorbes el lenguaje, los hábitos, los miedos y las ambiciones de quienes te rodean. Si tus 5 mejores amigos viven quejándose de la economía, odian sus trabajos y pasan el fin de semana evadiendo la realidad, es casi imposible que tú te mantengas positivo, ambicioso y disciplinado. La influencia es sutil, pero es acumulativa. Te empuja centímetro a centímetro hacia la mediocridad sin que te des cuenta, hasta que un día te despiertas y te preguntas por qué has perdido tu fuego. El paso más valiente que darás para proteger tu autoestima es auditar tu círculo social. Ron sugería hacerte preguntas incómodas. ¿Con quién paso mi tiempo? ¿Qué me están haciendo hacer? ¿Qué me están haciendo escuchar? ¿A dónde me están llevando? Y la más importante, ¿me están haciendo sentir cómodo con ser promedio? Si la respuesta te asusta, es hora de actuar. No necesitas ser cruel, pero debes ser inteligente. Existen los vampiros de energía, personas que drenan tu entusiasmo con su cinismo. Con ellos, debes practicar la asociación limitada. No puedes pasar 3 horas tomando café con alguien que solo habla de problemas. Dales 3 minutos, no 3 horas.
Tu tiempo y tu mente son activos demasiado valiosos para regalarlos a quien los desprecia. Por el contrario, debes diseñar conscientemente un entorno que refuerce tu nueva identidad. Si no conoces a personas exitosas en tu ciudad, búscanlas en los libros, en los podcasts, en los seminarios. Ron decía que puedes cenar con grandes mentes de la historia a través de sus biografías. Llena tu mente con las voces de quienes han logrado lo que tú deseas. Cuando te rodeas de gigantes, tu pensamiento se estira para alcanzarlos. Un entorno de crecimiento hace que la disciplina sea más fácil porque normaliza el éxito. En un grupo de corredores de maratón, correr no es una locura, es lo normal. Busca esa normalidad de alto rendimiento. Sin embargo, incluso con el mejor entorno, habrá momentos de soledad y presión. Ahí es donde entra el mantenimiento del diálogo interno bajo fuego. Es fácil ser positivo cuando la cuenta bancaria está llena y el sol brilla. La verdadera autoestima se demuestra cuando llega la tormenta. ¿Qué te dices a ti mismo cuando pierdes un cliente importante o cometes un error costoso? La persona con autovaloración inquebrantable no se dice «soy un idiota». Se dice «esto es un problema temporal y tengo la capacidad para resolverlo». Mantener la objetividad y el optimismo estratégico cuando todo sale mal es la prueba final de tu madurez emocional. Esto nos lleva al concepto final y más liberador de toda la filosofía de Jim Rohn. La responsabilidad personal radical. Para tener una autoestima de hierro, debes renunciar para siempre al derecho de culpar. Debes dejar de culpar al gobierno, a los impuestos, a tu pareja, a tu educación o a tu pasado por tu situación actual. Ron usaba una metáfora náutica brillante. El mismo viento sopla para todos nosotros. El viento del desastre, el viento de la oportunidad, el viento del cambio. La diferencia no está en el viento, sino en cómo colocas las velas. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Aceptar que eres el único responsable de tu destino elimina la mentalidad de víctima. Y cuando matas a la víctima, nace el héroe. Saber que tienes el control total de tu respuesta ante la vida es la fuente definitiva de poder y dignidad. La autoestima no es un sentimiento fugaz que esperas tener algún día. Es un activo que construyes ladrillo a ladrillo con tu disciplina. Nadie va a venir a rescatarte ni a darte el valor que no te das a ti mismo. Tu vida cambia el momento en que decides que tu propio respeto es más importante que tu comodidad. No cierres este video y sigas con tu día como si nada. Escribe tu afirmación ahora mismo. Elige esa primera disciplina pequeña que has estado evitando y ejecútala hoy. No mañana, hoy. El viento está soplando. Ajusta tus velas y demuestra tu valor.